Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces. El podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Con ustedes, el anfitrión de este show, Luis Daniel García. Hola, bienvenidos a nuestro show de los bienes raíces. Me pillaron en un día muy especial porque, estamos haciendo esto desde Chile y estamos ingresando hoy a los días patrios, ¿ya? Entonces, hoy día hay un gran movimiento de personas preparándose para esto de las fondas en Chile, las celebraciones, el baile de la cueca y todo. Pero además, día especial porque quiero presentar a dos personajes que nos traen un tema innovador en el mundo inmobiliario. Uno, ya hemos estado conversando con él, hemos tenido algunos aprontes con él. El otro va a ser nuevo en este show de los bienes raíces, con lo cual vamos a presentar. Los voy a llamar de inmediato a escenario porque quiero conversar con ellos de inmediato. Primero, Daniel Insa. Segundo, Alejandro Viana. Un par de inmobiliarios sensacionales. ¿Por qué digo sensacionales? Porque Daniel, cada vez que lo presento, escritor, inmobiliario, número uno en venta en Chile, cuando estuvo en su franquicia acá en RIMAX, una franquicia chilena. Se fue a vivir al Caribe, el paraíso, ¿no? Desde allá comenzó a funcionar, a trabajar, logrando también primeros rankings de ventas. Vive lo que hace, o hace lo que vive. Papá le gusta el sol. Y el otro personaje inmobiliario a quien estamos conociendo también es un experto inmobiliario, Alejandro Viana, que viene de un mundo del copywriting que es tan necesario y tan importante. Ellos nos van a comentar un tema bastante innovador, pero además nos vamos a introducir en lo que es el tema inmobiliario. Bienvenido, Daniel Insta, bienvenido, Alejandro Viana. Gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento supremamente complacido, sobre todo porque ustedes hacen apología a lo que en Colombia se le llama el show de los Danieles. Son también tres Danieles, periodistas de gran renombre que hacen cosas maravillosas. Y hoy, gracias a ello, estoy con los Danieles. Muy a gusto de estar acá. Gracias por la invitación, Daniel. Oye, y a mí me gusta porque cada vez que estoy con Daniel Insta veo playa, veo mar, veo atmósfera, ¿cierto? Veo paraíso, ¿no, Daniel? Efectivamente, así es, así es. Gracias nuevamente por la invitación, Daniel. Bueno, en este momento me encuentro en la Costa del Sol, tal y como tú dijiste, en los 2 últimos años estuve en el Caribe, en Punta Cana, y la verdad que son dos paraísos, cada uno con su encanto, ¿no? Tanto Costa del Sol en el sur de España como Punta Cana en el Caribe, son dos sitios donde nosotros recomendamos a nuestros clientes invertir. Y tal y como tú lo dijiste, antes de nada invertimos nosotros y le enseñamos desde nuestra propia experiencia, nada de teoría, sino le comentamos un poquito el camino que transitamos para hacer esas primeras inversiones en estos dos grandes destinos y eso el cliente lo valora. Pero en esta oportunidad y de lo que vamos a hablar es algo que en vez de hacerlo de un modo convencional, esa educación a ese cliente inversionista internacional, lo vamos a hacer de un modo algo distinto, ¿no? De eso vamos a estar hablando seguramente. Sí, porque está corriendo una cinta ahí que dice Ciber Serie Hablemos en concreto. Y aquí quiero preguntar de inmediato a Alejandro, ¿qué significa esta cinta que está corriendo? Ciber Serie Hablemos en concreto. Mira, Daniel, tiene que ver básicamente con la materialización de una idea muy particular que estaba rondando desde hace algún tiempo en la cabeza de Daniel Insa, que entre otras cosas es un hombre genial, y no lo digo por adularlo, sabe que es realmente lo que pienso y siento por él, porque tiene unas ideas de otro mundo. Alguna vez en la vida pude compartir con un gran periodista colombiano que ya no está en este plano material,
y me decía que el desafío para aquel entonces, años 2002, 2003, era tener una mente como la de Daniel, es decir, una mente interplanetaria. Y entonces me dice que qué tal si nos arriesgamos a usar todo esto de la inteligencia artificial que hoy está pululando en el mundo digital y que nos puede ayudar no a reemplazar nuestro trabajo, sino a acelerarlo, a hacerlo más productivo, a lograr objetivos en menor tiempo y quizá con mejores resultados. Y le dije, bien, me gusta. ¿Cuál es la idea en sí? Hagamos una serie similar a las que nos proyectan a través de Netflix, pero en audio, de tal forma que seamos más ligeros y podamos llegar más fácil a la audiencia, que en este caso son los inversionistas latinoamericanos y seguramente los inversionistas norteños del norte de América, para que vean con muy buenos ojos los destinos paradisíacos que promovemos. Y digo promovemos porque yo ando metido en el rollo. Hablamos de Punta Cana, Caribe, también Daniel, y hablamos de Costa del Sol en España. Entonces, buscamos un poco en los anaqueles memoriales nuestros y en los anaqueles chatgptianos y descubrimos que este podría ser un nombre interesante, Ciberserie. Y luego, cuando discutimos el nombre, pensamos un poco en que tenía que ser un nombre disruptivo, pero que también fuera un nombre que posicionara el evento como tal. Y qué mejor que hablar en concreto, de forma directa, sin tapujos, de lo que necesita saber hoy un inversionista latinoamericano o norteamericano de América para que pueda tomar una decisión que sea acertada, inteligente y segura. Y de eso va la cuestión. No sé si quieras añadir algo más, Daniel Insa. Sí, por supuesto. Complementar lo que dices es que cuando hacemos mención a lo concreto, jugamos con la palabra concreto, que queremos ir al grano, queremos ser directos. Pero además, el concreto es una pieza, ¿no es cierto?, con la cual se construyen los bienes raíces, con lo cual jugamos con eso de que hablemos en concreto y hablamos de bienes raíces, ¿no? Entonces, la dinámica es bien particular porque hasta ahora yo al menos no lo he visto en este formato de podcast, porque es, como dice Alejandro, una serie donde hay capítulos, donde hay episodios, donde hay personajes, donde yo les asesoro, apoyándome en la inteligencia artificial a esos personajes que de alguna manera me consultan de lo que en el día a día escucho a diario, ¿no? O sea, todos los días me encuentro con la necesidad de asesorar a clientes que me plantean distintas circunstancias, en distintos contextos, y bueno, todo eso plasmado en una lugar donde la gente puede ir en su vehículo, en su auto, escuchando ese podcast, nos pareció interesante, ¿no? Entonces, en vez de estar pegado a una pantalla, uno puede estar con otras actividades y estar escuchando un podcast donde se va a entretener, porque vamos a hacerlo lo más ameno posible, y además se va a informar, se va a nutrir para tener una primera introducción, para luego de esa primera introducción en cómo invertir en bienes raíces, nosotros tener la oportunidad de darle una asesoría personalizada a aquel que haya estado participando de este podcast. A ver, quiero entender. Vas a llevar tu experiencia inmobiliaria, la vas a llevar al podcast. Que antes, los que tenemos algunos años en este mundo de las comunicaciones, se llamaba radioteatro, ¿no? Okay. Era comentar, ¿cierto?, a través de la comunicación oído, llevar a la imaginación a las personas. De hecho, no sé, yo creo que soy mayor, pero la historia, no sé si la conoce Alejandro, de Orson Welles, que por allá por el año 38, la guerra de los dos mundos, ¿cierto?, a través de una emisión de radio causó cierto estrago. Y esa es la idea. Me gusta el mundo del podcast, porque tú llevas a la gente a imaginar lo que están hablando los relatores, ¿no? Claro. Lo que va comentando. Yo tengo que ocasionar que Alejandro se imagine lo que vive Daniel invirtiendo en Punta Cana o invirtiendo en Costa del Sol. Esa es la idea, ¿no?
Claro, de hecho, acabas de mencionar a un personaje icónico del mundo de la radio, que es Orson Welles, y yo diría que de hecho el evento de Orson es el evento más caótico que haya existido en la historia de la radio Total, mundial. total. Cambió por completo la percepción de las audiencias y generó cosas que imaginariamente hasta ese punto no se habían considerado. Pero también está un poco apalancado en unas experiencias un poco más cercanas. No sé si tú, ahora te devuelvo la pelota, no sé si tú conozcas un poco la historia de los mineros, de las radios mineras de Bolivia, o si conozcas muy aquí a lo criollo, muy a lo colombiano, lo que se llamó en el siglo pasado el bachillerato por radio. Claro. Y sobre todo, unos personajes muy, muy importantes en la vida nuestra, cuando en aquel entonces quizás la televisión era muy insípida, llamados Calimán, por ejemplo. Esta serie tiene una particularidad. La particularidad es, si bien vamos a permitir que Daniel sea el protagonista de la serie y además va a estar con su esposa, que va a hacer la apertura y va a acompañarlo permanentemente en la narración de la historia, vamos a tener una especie de sándwich tertuliano. Entonces, abrimos con Daniel y su esposa, cerramos con Daniel y su esposa, pero en el centro, la narración de Daniel le da vida a unos personajes que de manera comunicacional y altamente persuasiva buscan disrumpir y persuadir el cerebro reptiliano realmente de los inversionistas que deberían de identificarse con estas personas. Totalmente. Y esa me parece que es técnicamente la parte importante del cuento. No es contar la historia, sino es hacer que se genere. En el contexto del copywriting hay 3 líneas que me fascinan. La del copywriting en sí, que es básicamente la redacción de textos publicitarios que persuadan, el storytelling, que es la narración de historias que persuadan, pero viene el otro, y es el story doing, que es la narración de historias que causen experiencias reales en la vida de los oyentes. A eso es a lo que le estamos apostando, Daniel. Y ahora vamos al tema. ¿Dónde escuchamos estos podcasts? ¿Desde cuándo escuchamos estos podcasts, Daniel? Hoy mismo van a poder escucharlo, lo van a recibir a través de mailing marketing, van a ver enlaces de una manera muy sencilla, como les decía, vamos a estar en el gimnasio, vamos a estar conduciendo el vehículo y vamos a estar escuchando un podcast. Y eso hace que, en definitiva, la gente se sienta identificada con esos personajes, ¿no? Tal y como dice Alejandro, con quien venimos trabajando, por cierto, hace un tiempo importante. Ya llevamos años. El último desafío, te comento, Daniel, ha sido escribir mi último libro con 2 coautores, que es El secreto de Top Producers, y ese libro ha sido bestseller en Estados Unidos y también en México. Aquí en España ha sido número 3 en ventas, y eso es gracias al aporte, por supuesto, de los 2 coautores, uno de Estados Unidos, otro de aquí de Europa, pero también con la gran colaboración y ayuda de Alejandro, quien editó el libro, quien nos ayudó en el desafío de escribir ese libro, que es bestseller. Así que quiero mencionarlo porque creo que eso a veces no se ve. Se mencionan demasiado los autores y no a la ayuda significativa que hay detrás de quien está en la parte de edición. Después de ese desafío, de ese libro que ha sido bestseller recientemente, nos propusimos este otro desafío. ¿Qué pasa si le damos un formato distinto, poco convencional, pero que sea atractivo desde el punto de vista comunicacional? Y de eso se trata, de que hagamos algo disruptivo, poco convencional, y que las personas que están haciendo otras actividades puedan estar escuchando este podcast y se sientan identificadas con alguno de los personajes. Yo, junto a mi esposa, que en la vida real no tengo esposa, pero en la parte televisiva no, perdón, en el podcast sí lo tengo, yo llego a casa y le cuento a mi esposa, ¿no? Y al contarle lo que viví en el día, ella, de alguna manera, conseguimos que la persona que está escuchando se ponga en el lugar de la persona que yo estoy comentándole a ella de qué pasó en mi jornada laboral, cómo asesoré y cómo de alguna manera influí
para que esos clientes estuvieran bien asesorados, ¿no? Así que es una dinámica entretenida y educativa. Y como dijo Alejandro, se aprende haciendo. Entonces, yo creo que vamos a contribuir a que con esa dinámica la gente se atreva a decir, bueno, yo quiero más y quiero aprender y quiero tener una reunión privada con Daniel o con su equipo, y desde esa reunión privada podamos ir hacia el siguiente nivel y conseguir que las personas terminen tomando decisiones con información fehaciente. De eso se trata. De todas maneras, yo reitero, a mí me gusta, siempre estoy en el auto escuchando podcast, ya no escucho música, escucho podcast, ¿cierto? Que tienen que ver con marketing inmobiliario, en fin, desarrollo, algunas historias. Yo creo que ese viene muy fuerte pisando el podcast. Escuché un capítulo, creo que los dos tuyos, y me encanta cuando llega a casa, vas caminando, se sienten los pasos, ¿no? Te tomas un café, estoy ayudando a un par de personas que quieren invertir, ¿ah? Eso es muy bueno, o sea, me encanta porque hay inflexiones que llevan al auditor a hacerse como suyo el parlamento que está relatando, ¿cierto? Esta parte, en este caso, Daniel. Así es que yo le felicito, Daniel, tal como dijo Alejandro, siempre pensando más allá de lo que pensamos los normales para lograr este tema. Alejandro, tú has nombrado serie. Me imagino que esta serie lleva capítulos. ¿Cuántos capítulos? ¿Cuándo es el inicio? ¿Cuántos capítulos lleva esta serie? Bueno, arrancando, vamos a trabajar una primera temporada de 6 meses, lo que nos significa 26 episodios. Aquí hay una cosa bien interesante. La frase, a veces me cuesta recordarla, pero dice más o menos, aún lo malo, siendo chico, no tan malo. Que no tiene que ver con nosotros, porque evidentemente creemos que no es malo, pero sí chico. Y eso hará que cale de manera más fácil. Una historia contada en 8, 10, máximo 12 minutos es un episodio. Y respondiendo puntualmente tu pregunta, tenemos ya cocinados en el horno, listos para poner a circular los primeros 8, lo que nos significa 2 meses de ventaja o de aire. Pero vamos a ir del 17 de septiembre a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta el 17 de marzo, nutriendo a todas aquellas personas que se consideren inversionistas visionarios, que además estén bien o no en Latinoamérica o en América como tal, pero que sobre todo, y esta es la parte más importante, sientan miedo, sientan un poco de temor de dar el gran salto a ese vacío de lo que significa la inversión inmobiliaria en un país donde ni me conocen, ni tengo conexiones, ni sé cómo empezar. Pero lo más interesante será siempre que, como lo dijo Daniel hace un rato, en esos lugares, Punta Cana y Costa del Sol, hoy sí hay un equipo de trabajo esperándoles para que puedan tomar una decisión plenamente asesorados. Tenemos entonces 6 meses de degustación de podcast. Oye, ¿no? Y conociendo a Daniel, desde que lo conozco, hace bastante tiempo cuando estaba acá en Chile, debe tener muchas historias para contar. Yo creo que son bien largo capítulo, todo aquello, ¿no, Daniel? Efectivamente, pero contaremos solo las que se puedan contar, porque esto es para todas las edades. No está prohibido para los mayores, para los menores de 18 no está prohibido, así que vamos a contar solo lo que se pueda contar. Y hay una cosa muy particular, chicos. Les quiero hablar de mi percepción. El proyecto ha sido todo un desafío, pero también ha sido un camino de crecimiento, de experiencia. Yo me dedico a escribir desde que tengo 12 años, tengo a hoy 44, 32 años de vida escritural, si se quiere, y solo hasta hace 2 o 3 años, cuando realmente hizo ¡capum! La inteligencia artificial en el mundo de los que nos dedicamos a las letras, empezamos a ver que podría existir un camino más fácil para poder abordar de manera creativa algunas ideas que a veces nos costaban mucho trabajo. De hecho, Daniel, si yo comparto esto que voy a decir a continuación, o los dos se van a sentir un poco identificados. Corría el año 92 cuando empecé a escribir y me preguntaba si pudiera pensar, si pudiera escribir a la velocidad que pensara, evitaría perder un número importante de ideas.
Hoy sí es posible, porque hoy sí le hablo a la inteligencia artificial y automáticamente me capta la idea y me la plasma en un texto. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos extrayendo del cerebro humano de Daniel toda esa experiencia y trayectoria, la estamos volcando sobre la inteligencia artificial para que nos ayude a parametrizar una ruta estructural. Y luego yo estoy pintando estas historias con persuasión humana, pero luego hay otras dos personas que entran en escena en este proyecto, que son Alejandra Inza, hija de Daniel, y Jenny Morales, mi esposa, que es además community manager y realizadora audiovisual, quienes están haciendo la magia de usar las voces nuestras, clonarlas por medio de inteligencia artificial y apelar a otras voces para darle vida a esto que es el podcast final. Un audio armonizado con música ambiente, con sonidos, con efectos, con chispa, con trama y lo mejor, cada uno de los capítulos en los que avanzamos se va poniendo más interesante. Le vamos incorporando nuevas cosas, cosas muy humanas, como por ejemplo el hecho de que Daniel, esta es una infidencia, él ni siquiera lo sabe, el hecho de que Daniel llegue, dialogue con su esposa Jimena, le cuente un poco la historia de lo que pasó y se acueste a dormir y sueñe como nos pasa a los profesionales y a los creativos, y la voz de su conciencia dialogue en ese sueño con él sobre lo que debería de hacer y despertarse al otro día con una epifanía que le lleve a ser asertivo en el proceso de asesoramiento a los inversionistas. Bueno, comento que estoy en conversaciones a esta hora con Daniel Inza, con Alejandro Viana, que nos están dando a conocer este ciberserie, hablemos en concreto. Es un podcast en que a través de un estilo de radioteatro, ¿cierto? Que es la actualización del podcast de hoy día, cómo poder, en el fondo, Daniel, invertir en Punta Cana, invertir en Costa del Sol, sin miedo, sin temor, y además entregando tu historia. Conozco tu historia, has contado tu historia, que primero has pasado por comprar o invertir, vender, ¿cierto? Vender las propiedades, invertir de nuevo, conocer todo ese camino para poder traspasarlo a través de lo que ha dicho Alejandro al público. Efectivamente, así es. Bueno, de eso se trata, no hablar de teoría, no repetir como a veces los académicos en la universidad que repiten lo que leen en los libros, sino lo que he vivenciado desde la asesoría, haberme informado, después haber puesto en práctica aquello que aprendí y de qué manera invirtiendo y equivocándome, por supuesto, y a partir de los errores es cuando uno más consolida el conocimiento, se logra ser más efectivo luego. Entonces, eso es lo que tratamos de trasladar a través de esta serie de episodios donde son historias, muchas de ellas basadas en hechos reales, absolutamente, y con personajes que, así como en los culebrones colombianos, por cierto, aparecen personajes muy simpáticos, ¿no? Entonces, todo lo que me encuentro en el día a día junto a mis equipos de Punta Cana y de aquí de Costa del Sol, lo tratamos de plasmar allí para que la persona lo vivencie de igual manera, se sienta identificado y con eso se nutra, se informe y esos miedos que hablabas antes, Daniel, se desvanezcan, porque se van desvaneciendo los miedos en la medida que uno esté mejor informado y asesorado. Daniel, tú has dicho de especie de estos culebrones. Alejandro, en el capítulo vamos a tener invitados. Se cortó un poquito, pero alcanzo a entender que estás preguntando si yo voy a participar del podcast como invitado. He dicho como tal culebrón, vamos a tener en los episodios, en alguno de ellos, algún invitado especial, aparte de ti, algún invitado especial, habrán invitados que van a aparecer en estos podcasts. Pues mira, el venir aquí no simplemente tenía como objetivo el que amablemente nos invitaras a este show inmobiliario, que entre otras cosas aprovecho públicamente para felicitarte, no solamente porque haces un excelente trabajo y aportas enormemente a este universo inmobiliario en el que nos encontramos inmersos, y lo sé porque nos hemos conocido tal vez desde hace 6 meses, sino porque puedo percibir que eres de la vieja guardia del periodismo
Sí. oficio, del periodismo de calle, del que yo también fui parte muchos años, y sé cuánto cuesta sostenerse en el medio y cuánto cuesta innovar, sobre todo, y perdóname que aquí sí me toca decir la verdad, teniendo en cuenta tu edad. Así como tenemos en cuenta la edad de Daniel y la mía, que tampoco es que sea un chico, un jovencillo, nosotros creo que tenemos por lo menos la conciencia de ir más allá, aprovechando las nuevas tecnologías. Entonces, Claro. primero felicitarte y decirte que no vinimos solo por esto, vinimos también a escuchar de tu sabiduría para crecer, y has dicho dos cosas que nos parecen supremamente importantes y que le sugiero a Daniel las empecemos a involucrar. La primera, tras bambalinas, dijiste, chicos, creo que les hizo falta una especie de presentacioncita, la vamos a tener. Estamos saliendo al aire con algo que se llama PMV, Producto Mínimo Viable, que a partir de un contexto llamado, y estoy hablando de solo contextos digitales, de early adopters, la sociedad hablará y nos dirá, qué feo, qué malo, no me gusta, cámbienlo, quiten a Daniel, pongan a otra Jimena, muéstrenme personajes, qué sé yo. Pero has incorporado eso. Y lo segundo, claro, ¿por qué no? Tienes toda la razón, hay que traer gente que esté por encima de Daniel, gente que realmente jalonee. Y ¿sabes algo, Daniel? Que no necesariamente tendría que ser el personaje real, tendríamos simplemente que hablar con él y decirle, por ejemplo, a este señor Casallas, si mal no estoy, que es uno de los más tesos de República Dominicana como developer de Noval Properties, ¿qué tal si nosotros le entramos en un podcast a usted y hacemos algún tipo de ejercicio y nos permite usar su voz para contarle al mundo, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido Noval Properties? ¿O qué tal incluso, y por qué no, querido Daniel, y aquí le voy a echar mano también a lo que dijo Daniel García, ¿por qué no metemos a un culebrero, a un paisa colombiano que sea capaz de rebatirte todas las objeciones posibles? Oye, hay que echar a volar la imaginación y lo mejor es la comunicación. Así me dijeron, ¿no? Esto Claro. es Valerio. Pero sí, podrá la gente decir que es bueno, que es malo, que aquí, que allá, pero no pueden desmentir que hay una innovación. Y eso es supremamente, como dicen ustedes, importante. Innovar sobre lo que está ocurriendo. O sea, me estoy diferenciando de lo que todos hacen, y a Daniel le gusta mucho eso, diferenciarse de todo lo que hacen los normales, ¿no? Y eso es parte importante y nadie lo puede desconocer. Muchachos, llevamos casi media hora. Vuelvo a insistir, muy bueno lo que han hecho. Denme nuevamente dónde podemos ubicar, dónde los que están escuchando, los que van a escuchar el podcast, también el que vamos a crear nosotros, dónde podemos oír, escuchar esta serie, Hablemos en concreto. Bien, técnicamente hablando, el canal oficial de YouTube de Daniel Insa, que tiene un número importante de suscriptores, tendrá una playlist a donde estaremos alojando cada uno de los episodios cada 8 días, los días martes, de acuerdo a las horas estipuladas, para efecto de que puedan ir y verlos bien en su momento de lanzamiento o bien luego en diferido. Paralelo a ello, y apelando a otra plataforma que es supremamente importante a nivel de podcast, tendremos alojado en la misma cuenta de Daniel Insa en Spotify una versión réplica de la versión YouTube. Entonces, básicamente, la respuesta es canal de Daniel Insa en YouTube y cuenta de Spotify de Daniel Insa. Ok. Daniel, gracias por haber compartido con nosotros. Alejandro, gracias por haber compartido este show de los bienes raíces. También les dejo los minutos para que se puedan despedir de la audiencia e invitar a esto tan novedoso que han hecho ustedes, esta ciberserie. Daniel. Bueno, agradecerte por esta invitación, Daniel, nuevamente. Están todos invitados a que participen, a que nos den feedback, retroalimentación. Esto de no haber grabado todo ha sido justamente para que con las primeras 6 capítulos tengamos feedback y a partir de ese feedback, retroalimentándonos, vamos a ir mejorando, ¿no? Porque de eso se trata. Así que no ha sido casual, sino que ha sido que
gracias a que vamos a ir escuchando al mercado, ¿no? Como le enseñamos a nuestros clientes, vamos a escuchar qué nos dicen, ahí vamos a ir mejorando y ya hoy nos diste, y te lo agradezco también yo, estos 2 tips que me parecen interesantes que mencionaste, Daniel, y que seguramente lo vamos a estar incorporando. Así que están todos invitados a estos 2 canales y a darnos feedback para poder enriquecer y nutrir a todas las personas que necesiten este asesoramiento inmobiliario continuo. Alejandro. Daniel García, Daniel Insa, por tanto, Danieles, gracias por el espacio, por haber abierto sus mentes a este tipo de cosas nuevas que tienen que ver con la tecnología, por tener mentes interplanetarias, no solamente Daniel Insa, también Daniel García la tiene, y sobre todo por haber coincidido en este momento importante, en un momento en el que te aprestas a celebrar contexto patrio de tu amada Chile, Daniel García, y gracias a todos los oyentes o ciber oyentes de este show inmobiliario que has creado tú y que tiene todo el sentido del mundo para contarle a las personas sobre las tendencias y las novedades y las innovaciones que se pueden lograr desde el mundo digital. Gracias. Ok. No se vayan, los voy a dejar en el backstage, no se vayan para que sigamos compartiendo. ¿Les parece bien? Con todo el gusto. Bueno, y nosotros, muchas gracias por haber participado de este show de los bienes raíces. Siempre cierto like para poder seguir. Cada vez que en YouTube tengamos invitados, les va a llamar a presenciar y a participar. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta pronto. Ha sido un verdadero placer acompañarles en este episodio de El Show de los Bienes Raíces. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre el apasionante mundo del mercado inmobiliario. No olvides suscribirte, compartir, darle like a nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcasts o con amigos y familiares interesados en bienes raíces. Hasta la próxima y éxito en tus aventuras inmobiliarias. Nos escuchamos en el próximo episodio.